Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos los hermanos. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Hoy queremos estar trabajando una parte muy bonita, muy especial de la palabra de Dios. Queremos tener la máxima atención y luego a ustedes que por favor así sea. Vamos a estar usando una porción de Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13. Filipenses 2, 12 y 13. Un versículo que es muy importante, muy interesante de entender para mucho de lo que tiene que ver con la vida cristiana, dado que muchos cristianos siempre se preguntan, ¿qué me toca a mí hacer en la vida cristiana? ¿Qué parte hace Dios? ¿Cómo funciona eso? Y vamos a estar contestando o tratando de contestar en esta noche gran parte o mucha de esa pregunta. Amén. Vamos a orar, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría para el trabajo que vamos a hacer en esta noche. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Estamos agradecidos porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Yo te ruego, Señor, te suplico que obres en cada vida, en cada corazón, que hagas conforme a tu mano preciosa y poderosa, a tus propósitos eternos, que nos ayudes a comprender estas verdades, a vivirlas. Te ruego que perdones pensamientos, palabras o acciones que no te han glorificado y que nos ayudes a tener una mente lista, dispuesta, que ha sido limpiada por ti, Señor, y que está perfectamente, Señor, equipada para poder asimilar esas verdades y para llevarlas a cabo. Te pido que tengas misericordia de todos los que nos escuchan, de tu siervo quien habla, en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien. El texto que estamos viendo es Filipenses 2, 12 y 13. Obviamente, principalmente nos vamos a referir, el versículo que más me interesa hoy es el versículo número 13, es el que queremos hacer como trabajar más fuertemente, que dice, porque Dios es el que coloca en vosotros, como en vosotros, produce así el querer como el hacer. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y este versículo es muy, muy interesante, pero tenemos que entender el contexto para el cual fue hecho. Muchas personas toman este versículo, lo leen por encima, y dicen, ay, no, pero es que Dios dice que produce el querer y a mí como que no me produce nada. Pues yo no sé qué estará pasando, ¿será que Dios a mí no? Pero vamos a mirar cómo es que llega a ese asunto, qué es lo que la Biblia realmente eh, está diciendo. Muchos cristianos toman actitudes extremas. Recuerde que las actitudes extremas no sirven, ni menos en el cristianismo. Y algunos cristianos toman una posición de que, bueno, Dios lo hace todo, yo no muevo un dedo, yo me quedo quietico, yo estoy ahí, no hago nada. Wow. Y otros en que tienen que hacer absolutamente todo y que Dios, tranquilo Dios, que yo hago todas las cosas. Y obviamente esos dos puntos extremos eh, se dan porque no logramos armonizar o no logramos poner en equilibrio dos cosas que en la Biblia están muy claras, que son la soberanía de Dios. Dios hace todas las cosas, pero también la respuesta humana o lo que llamamos la sabiduría, la naturaleza humana o la respuesta humana. La responsabilidad personal, se dice en otros textos. Y eso es porque no logramos comprender cómo es que dos cosas que parecen oponerse pueden estar en equilibrio. Y la verdad, este texto no es que vaya a aclarar, es que mire, el equilibrio va hasta aquí, hasta allá, porque la Biblia no lo va a decir. Ese no es el punto. Sino básicamente Dios nos va a llamar a la confianza, a entender estas verdades. Las escrituras dejan claro que vamos a tener estas paradojas, algo que parece contradecirse. En la Biblia vamos a encontrar algunas cosas así, pero eso no son contradicciones, son cosas que la Biblia dice, vamos a tener que hacer una cosa en la cual vemos grandemente la intervención de Dios, pero por otro lado tiene que haber un mover humano, tiene que haber algo en el cual el ser humano manifiesta realmente que ha creído en eso que Dios le dice. Por ejemplo, tenemos en la soberanía de Dios, uno cuando piensa en la soberanía de Dios, lo primero que piensa es en porque por gracia soy salvo. Ustedes saben el versículo, ¿cierto? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se glorie. Y usted, claro, le queda re claro que eso es, dice, no, pastor, yo me lo sé hasta en auto, como me lo sé de para atrás, ¿cómo era? Porque ya lo he visto en auto como 6, 7 veces. Pues muy chévere. Pero ahí está diciendo ese versículo
que Dios es el que hace, dice que es un regalo de Dios, que es por gracia, que no, ahí no hay ninguna intervención, ninguna, humana. Pero también después vemos en Hechos 16:31 una frase muy interesante, donde dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Eso es totalmente contrario. Y eso es el libro de los Hechos 16:31. Hechos 16:31. Interesante. Y las dos cosas están en la Biblia. Y uno dice, uy. Entonces la salvación no se recibe por obras humanas, sino por una fe personal. Eso es absolutamente claro, muy claro. Pero también el hombre tiene que ejercitar algo, tiene que ejercitar esa fe. Ese es el punto. Y lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con eso. A todo el mundo se le ofrece el evangelio. O sea, a todo el mundo, por ejemplo, otra paradoja, se llaman paradojas en la Biblia, cosas que parecen estar en puntos opuestos, pero están. Dios dice, le dice a los creyentes algo que se llama seguridad eterna de salvación. Pero también les dice, pero perseveren en ella, o sea, háganle como hagan un esfuerzo en ella. Dice, pero si él me ofrece una seguridad todo y me dice que persevere, pues ese es el punto. Vamos a tener que aprender que la Biblia tiene puntos así donde parece un lado del otro y los dos tenemos que compaginarlos y vivirlos. Ahora, esto no es un asunto de a encontrar una línea doctrinal en la cabeza así toda. Si usted se va para una línea doctrinal, se va para ciertos movimientos, si va para el otro lado, se va para otros movimientos. Es de aceptar lo que dice la Biblia y más en este tema que nosotros vamos a estar mirando. Como les decía, tenemos una generación de personas que a veces su frase favorita es, hay que dejar que Dios haga, hay que dejar que Dios obre. Yo no puedo, pero Dios sí puede. Wow. Y supuestamente si yo me someto completamente a Dios y por completo, entonces yo recibo la protección divina contra el pecado y eso me va a llevar a que yo tenga una vida supremamente fiel. Y entonces dice, no, deje que Dios haga todo, que Dios me va a ayudar en eso. Interesante. Y suena como dice, pero sí, no tengo que dejar eso. Sí, pero el problema es que ese es un punto. Si yo no, eso está bien, yo tengo que confiar en que Dios va a obrar, que Dios va a hacer. Eso es obvio que sí. Pero hay otros que dicen, no, yo me tengo que esforzar. Entonces yo me voy a poner a estudiar y se ponen a estudiar profundamente la doctrina, las cosas. Uy, y obviamente son personas disciplinadas con eh, una vida que trata de ser lo más santa posible, mucho estudio de la palabra, un cristianismo que llamaríamos muy fuerte. Ellos dicen, no, es que la Biblia dice, limpiémonos de toda contaminación, yo me tengo que quitar ese mugre, porque la Biblia dice que yo me le quite toda contaminación de la carne y el espíritu, y que la fe sin obras es muerta, entonces y entonces se van al otro lado, al otro extremo. Y quiero decir que las dos cosas están en la Biblia. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que encontrar el equilibrio. Y este texto trata de encontrar ese equilibrio entre lo que es la soberanía de Dios, la responsabilidad, lo que llamamos también responsabilidad humana, como responsabilidad humana. Pero para poder entender cómo funciona eso, en qué funciona eso, porque esa frase es muy chévere, en la que vimos del versículo 13 para comenzar, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Eso es algo complejo, eso es algo que uno, si no tiene el contexto, lo va a interpretar mal. Pues para dejar claro de qué estamos o de qué trata, cuando pues llegamos al libro ahí de Filipenses capítulo 2 versículos 12 y 13, lo que hemos visto en los versículos anteriores es una parte de la vida de Cristo, una entrega de Cristo, y el tema general realmente que hay detrás de todo eso es una vida santa, un proceso que se llama santificación, que ya podemos llamarlo, otros lo pueden llamar un proceso de crecimiento, un proceso de maduración. Entonces, este texto está enmarcado dentro de un proceso que se llama santificación y nos muestra al hombre más santo de todos en los versículos anteriores, que es el Señor Jesucristo. Y, y ahora él, basado en eso, por eso
Cuando uno lee Filipenses versículo 2:12, por tanto, o sea, basado en la santidad demostrada por el Señor Jesucristo en todos los versículos anteriores, basado en el carácter de Cristo, que por ejemplo está representado en Filipenses 2:5, que dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, esas características, dice que basado en todo lo que en el texto, en los versículos primeros 11 versículos, dice acerca de Jesús, que habla de humildad, de entrega, de sacrificio, todo eso. Entonces dice que basados en esas cosas, ahora sí entendiendo eso, ¿cómo puede un creyente literalmente entender o vivir de una manera práctica lo que nosotros conocemos o llamamos la santificación? Que es básicamente lo que nos está hablando el texto. Entonces, volviendo ahora, mirando el versículo 12, que es el que, antes de llegar al 13 y ocuparnos en el versículo 13 fuertemente, teniendo en cuenta que ya sabemos de qué está hablando lo del versículo anterior, entonces llegamos al texto diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Uy, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Uy, interesante, ¿no? Lo que estamos leyendo allí, básicamente es una recomendación del apóstol Pablo. En sus Biblias normalmente dice que el título es Luminarias en el mundo. Y Pablo está llamando la atención en este específicamente en este texto, mostrándonos qué hace un creyente para ese proceso, pero también qué hace Dios. Básicamente él trata de mostrar las dos cosas. Obviamente no es el único texto en la Biblia que nos habla de estos dos puntos, de estas dos cosas. Hay otros textos, Pedro mismo también hablaba por allá en Primera de Pedro, Segunda de Pedro, el capítulo 1, los versículos 3 al 5. También Pedro nos habla grandemente de ese trabajo, que como dice ese texto, que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, y habla del que nos llama, del Señor que nos da eso, que nos da las promesas. Pero cuando uno llega al versículo 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia. Y por ejemplo también en Pedro encontramos, primero dice, Dios hace esto, pero ahora ustedes pongan ciertas cosas, diligencia, hagan ciertas cosas que son las que se necesitan. Ese es el asunto. Un versículo que también nos dice esto, para entrar al texto, es 1 Corintios 5, 15, 10. 1 Corintios 15, 10. Va a hablar Pablo de su verdad o su posición respecto a estas cosas. Mire lo que dice el texto. Lo dice de una manera impresionante. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Si una persona realmente dice que está metida con Dios, que tiene la gracia de Dios, que ha obtenido la salvación del Señor, por un lado reconoce, Dios me regaló, fue un regalo del Señor, gracias a eso yo soy lo que soy, Él ha colocado todo, pero, lo dice en el texto, he trabajado más que todos ellos. Dice, pero esa gracia es un impulso para hacer un montón de cosas. Un creyente genuino no solamente tiene la gracia, sino que la gracia lo impulsa a moverse en las cosas de Dios, a actuar en muchas cosas, en esas que vamos a estar mirando a lo largo de este texto. Y ese es el punto, es vivir al Señor. Y básicamente este texto nos va a hablar, hay que vivir al Señor, conforme el vivir en el Señor. Y por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él sí podía decirlo porque en verdad lo vivía. Ese es el asunto, el cual lo vivía. Y por eso Pablo todo el tiempo dice, estoy luchando, estoy trabajando. Pablo no decía, yo estoy aquí quieto esperando que Dios haga. No, yo estoy trabajando, yo estoy haciendo, porque ese es un asunto, las dos cosas tienen que estar. Dios que hace todo, coloca todo, pero nosotros moviéndonos en medio de eso que Dios hace, porque Dios es el que permite que eso
que eso se dé. Si ustedes se acuerdan la historia del Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, cuando Moisés tenía una gran confianza en el Señor. Y el Señor, ellos estaban, cuando el faraón se acercó al pueblo, ¿qué les dijo Moisés? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy en vosotros. Interesante, le dijo que estad quietos, quédense quietos que Dios va a hacer, estén firmes, quietos ahí, no se muevan. Uy, pero después Dios dijo, di a los hijos de Israel que marchen, que se muevan. Y eso muestra que, y empieza como a aclararnos, hay momentos en la vida en que a veces nos vamos a tener que quedar quietos y otras veces vamos a tener que accionar conforme Dios nos vaya guiando. Ese es el punto para comenzar. Esa es la introducción para llegar al texto. Entonces, por tanto, significa que así como Jesús nos dio un tremendo ejemplo de perfección, de humildad en los versículos anteriores a este texto, cuando Él se encarnó aquí en la tierra, dice, por tanto, dice, amados míos. ¡Wow! Interesante. Por tanto, amados míos, esa es una expresión de aliento, la que estamos viendo ya ahí en el versículo número 12. A ver, ¿dónde estamos con el versículo número 12? Voy a colocarlo otra vez para ustedes. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, que es lo que está diciendo el texto. Ahí va. Ay, aquí lo tengo. Dice, sino mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Wow. Un creyente tiene que entender que Dios en este texto le está pidiendo que haga algo. Le está diciendo, oye, ya eres un creyente. ¿Ya viste lo que hizo Jesús? Por tanto, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, así como ustedes han obedecido antes de que, cuando yo estaba y cuando no estaba, ahora Dios nos manda para que en ese proceso, recuerden que el contexto es santificación, crecimiento, nos manda, nos da una verdad. Dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No dice que es en una esquinita arrodillado con los brazos cruzados sin hacer nada mientras usted es salvo. No. Dice ocúpese. Eso significa trabajo. Trabajo. Uno dice, pero ¿por qué luego Dios no hace? Por eso decimos, Dios ya hace mucho, ya lo hizo. Eso. El Señor envió a su Hijo, ¿no? Que murió por nosotros, hizo cosas increíbles. Ahora el Señor dice, ahora quiero que usted se ocupe en esa salvación que le regale. Y se ocupe con dos cositas, con temor y temblor. Y lo dice el Señor con mucho amor. Y para llamarnos, como para que nos animemos, nos dice, como siempre habéis obedecido. Entonces ahí pone una condición, está diciendo, si una persona realmente es creyente, tendrá una tendencia a obedecer al Señor. Interesante. A someterse a Él, a lo que Él quiere. Uy, ese es el punto. Y básicamente lo que está diciendo, así como cuando yo estaba y cuando no estaba, la tendencia de ustedes es obedecer al Señor y teniendo claro que Dios quiere que ustedes crezcan, se santifiquen y maduren, hágame el favor, se ocupan en su salvación con temor y temblor. Y ojo, habla cuando está presente, en este caso, cuando estaba presente el autor y cuando no estaba presente. Dice así como, y eso es lo interesante, ¿no? Nosotros no tenemos al Señor aquí al frente y nos está llamando la atención que esté o no esté, más por favor, ocúpese en su salvación con temor y temblor. Uy, interesante. Significa que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo, sea que la persona esté presente o no esté presente, sea que nosotros, la presencia en este caso de Cristo o la presencia en este caso de Pablo o la presencia de otro que sea un líder, mire, ¿sabe qué? Compórtese, ocúpese, ese es el punto. Wow. Ahora dice que lo haga
que se ocupados en vuestra salvación, que básicamente es una frase que tiene que ver con, oiga, trabaje en su salvación. Pero luego que no es gratis, es por gracia. Sí, es gratis. Ya no la regaló. Pero ahí viene donde vienen las paradojas, ¿no? El Señor dice, ya te la regalé, es gratis, pero por favor trabaje. No para salvarse porque ya lo salvé. Trabaje para demostrar que ya lo salvé. Haga lo que le digo para mostrar que usted ya le entregó la vida al Señor. Uy. Y dice con dos cositas, con temor y temblor. Habla de un temor reverente, o sea, con una reverencia grandísima al Señor. Y con temblor porque habla que usted siempre debe tener claro que, Señor, yo hago esto en medio de mi debilidad y entiendo que muchas veces vas a estar ahí metido en mi vida, trabajando en mi vida. ¿Y cuál debe ser la actitud de una persona cuando se encuentra con el Señor? Pues qué temor, qué miedo, la tembladera. En la Biblia cuando la gente encontraba con Dios temblaba. La Biblia dice, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Y dice que debe verlo con esa reverencia y con ese temblor que es propio de una persona que entiende que quien le está hablando es el Señor, que quien le está mandando es el Señor. Ese es lo que está diciendo. ¿Y por qué tiene que ser así? Porque esa es la forma en que Dios dice que un creyente anda y eso es parte para ayudar a que crezca, a que madure, a que se santifique. Es tener una vida con una reverencia profunda a Dios y con un temor a cada cosa que escucha que Dios dice. Con temor, como dice el texto, y con temor y temblor. Ah, En pocas palabras, no confíe en usted mismo. No confíe en usted mismo. Digan, Señor, no quiero estar con mis ideas, no quiero estar con mis propios criterios, no quiero estar con mis propias cosas. No, de verdad quiero ser una persona en verdad piadosa. Uy, es mucho más que simplemente, yo soy un pecador y soy débil, ¿no? Es algo que le hace estar completamente doblegado a Dios. Señor, yo voy caminando acá, pero yo reconozco, soy débil, me falta, pero aquí estoy, Señor, ayúdame. Y estoy convencido y siempre, pero veo su mano. Y si como sé que estoy frente a Él, pues me causa temblor porque me saber que Él está ahí, pero a la vez estoy ahí porque Él me ha invitado a su trono, conforme lo dicen las Escrituras. Por eso cuando dice que nos ocupados es un presente continuo, significa es algo que yo tengo que hacer hoy, que tengo que hacer mañana, que tengo que hacer en un año, en 10, cuando llegue usted a la UCI, hasta allá tiene que estarse ocupando con temor y temblor. Tenemos que estarnos ocupando de nuestra salvación. O sea, tenemos que estarnos ocupando de nuestra conducta personal y de cómo vivir en fidelidad y obediencia al Señor. Básicamente es eso. De eso nos tenemos que ocupar. De eso tiene que ver con la salvación. Su conducta y su diario vivir en obediencia directamente con el Señor. Y por eso aquí ocuparos implica perseverancia. Entonces, que quede claro que el Señor, aunque Él lo hace todo, Él dice, pero trabaje en eso que le di. Manténgalo, sosténgalo. Es necesario que así lo haga para que en verdad usted sea una persona temerosa de Dios, y que vaya creciendo, madurando y que se note, que sea notorio en su vida por los hechos que usted desarrolla en muchos momentos de su vida. ¿Estamos claros hasta ahí? Muy bien. Eso ahora sí con ese contexto podemos nosotros tener, poder entrar al texto que más nos interesa hoy, que es el versículo número 13. El versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Si una persona persevera en la fe y eso, wow, ¿de dónde la sacó? Y obviamente tenemos que decir, pues Dios se la colocó, ¿no? Y entonces, pero luego entonces lo hizo Él, ¿no? Porque es que usted tiene que ejercerla. Y aquí es donde vamos a empezar a tener unos términos muy interesantes. Dios coloca muchas cosas en usted, pero si usted no las ejercita, no sirven de nada. Absolutamente de nada.
¿De qué le sirve comprarse un traje de baño y ir a la costa y estar al borde del mar si nunca se mete allá al mar? De nada, pues muy chévere, tiene todo el equipamiento, está listo. Se pone hasta un traje de buceo y todo, pero si nunca entra al agua, pues, el Señor coloca todo para que podamos llevar a cabo la obra. Y eso es lo que todo este texto nos va a enseñar. Ese es algo complejo. Además, estamos seguros de eso porque la Biblia dice que estamos persuadidos que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Estamos seguros de que Dios va a hacer el trabajo. Eso es lo que dicen las Escrituras. Y estamos seguros porque dice este texto, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces aquí tenemos dos cosas, la soberanía de Dios y el esfuerzo humano. Esas sí que van a estar aquí en este texto. Porque Dios puede colocar muchas cosas, pero si usted no las hace, wow, dependemos completamente de que las dos cosas se pongan en equilibrio para que la vida cristiana sea como el Señor quiere. Uy. Por eso en el versículo que acabamos de ver hemos hablado de trabajar en la salvación, de ocuparnos en eso. Pero el versículo 13 nos habla de algo de adentro, algo que Dios hace para que eso sea, para que sea práctico y salga en la vida real. O sea, el versículo 13 nos habla de la obra de Dios adentro de los corazones. Y que quede claro, Dios ofrece, da esa obra a toda persona que realmente está metido con él. Le da todo lo necesario. Por eso dice el texto, porque Dios es el que produce. Mire, la Biblia dice también, separados de Él, nada podemos hacer. Y cuando dice Él, porque Dios es, estamos hablando, wow, eso es algo interesante. Es como Jesús, como Dios diciendo yo soy. Y sabemos que yo soy significa Dios en toda su extensión. Y estamos hablando que el Dios de los cielos, el grande, el poderoso, es el que puede producir estas cosas. Ah, la Biblia dice, hay un Dios verdadero. La Biblia nunca trata de probar que Dios existe. La Biblia da por hecho, Dios existe. Mm. Y nos trata de mostrar cómo Dios actúa. Tenemos un Dios, señores, que tiene un amor increíble por una humanidad perdida, por una humanidad pecadora, que lo ha blasfemado, lo ha atacado, pero lo ha amado tanto esa humanidad que le ha dado su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. Ese es su amor en un punto extremo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente, creador, sustentador, amoroso, todas las cosas. Ese es Dios, es el Dios que está en ese versículo. Usted dice, pero pues es que hay gente que dice, es que mi Dios como que no pone nada en mí. A ver, a ver, a ver. Usted es un creyente y lo está buscando, Dios coloca cosas en usted. Y usted puede decir, pero es que yo soy, y es cierto, usted y yo no somos nada. Cuando usted reconoce esa condición y se acerca a Él, le dice, Señor, aquí estoy, me acerco, Señor, quiero hacer tu voluntad, porque vamos para allá, quiero hacer tu voluntad. Entonces Él coloca cosas acá. Y lo hace aquí. Después de salvarnos, Él empieza a llamarnos a ciertas cosas, nos concede dones, nos equipa, dice la Biblia, con todo lo necesario para que nosotros tengamos frutos en su obra. Porque a todo el que justifica, él santifica y él glorifica, o sea, hace todos los pasos. Y entonces aquí es donde viene la frase, dice el que es el que produce, dice, Dios es el que produce. Uy, significa, Él es el que coloca dentro, por decirlo de alguna manera, llamados, ideas, cosas, y normalmente a que le sirvamos, es el que nos da las capacidades, las competencias para que llevemos a cabo lo que necesitamos. Y Él es el que está actuando para que nosotros podamos hacer lo que Él pide, que es ser santos, que vayamos creciendo en la santificación. Él es el que coloca todo eso. Produce significa, la palabra ahí significa energía.
Nos da la energía necesaria para obedecerle y servirle. Y claro, no falta la belleza que dice, pero a mí como que no me ha dado sino pilas muy chiquitas para eso, porque a mí como que no me sale nada. A ver. Dios no miente en su palabra. Él desea, Él coloca eso en la persona, pero vuelvo y le repito, Dios puede darle a usted todas las máquinas que usted quiera, pero si usted no las prende, ¿de qué sirve? De nada. Si usted no prende lo que Dios le dice, no hay nada. Y el poder de Dios hace posible todos los cambios, absolutamente todos, cualquiera que usted me diga. Porque obvio, Dios dice, nosotros somos carnes, somos débiles y necesitamos una fuerza superior que gane. Y dice, Dios es el que produce, el que da ese poder, esa energía para poder imponernos ante esas cosas. Uy, pero la pregunta es, ¿usted lo cree? Ah, interesante. Pablo dijo, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, reconociéndose, mire, cualquier cosa que usted pueda hacer proviene directamente de Dios. ¿Cómo, quién la puso ahí? Dios. ¿Quién la colocó? Dios. ¿Quién la produjo? Dios. Ya. ¿Por qué? Pues porque Él lo quiere, Él quiere que hagamos su voluntad. Ese es el asunto. Y Él actúa. Y tenemos unos versículos increíbles eh, del actuar de Dios. Vamos a Efesios 3:7, un instante. Vamos a mirar Efesios 3:7. Dice, y del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Ush. Y Pablo está declarando, mire, ¿sabe por qué soy un ministro? Porque Dios operó en mí, produjo en mí, gracias a su poder, que yo sea esto o sea otra, que sea lo que soy. En este caso, que él sea un ministro del Señor por un regalo que el Señor le hace. Uy, eso suena chévere. Pero me gusta más el 3:20. Este sí que es, wow. Y aquí no hay nada que decir, sino que increíble. Ahora, aceptar esa verdad y aprender a vivirla. Eso es 3:20 y 3:21. Efesios 3:20 y 3:21. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Dice el que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Uy, ese es Dios. Y Dios es el que coloca, y cuando nos coloca algo es porque nos va a dar la capacidad para hacerlo, no porque usted la tenga, sino porque Él la coloca. Mucho más de lo que usted piensa, más abundantemente de lo que usted puede creer que tiene, porque no tenemos nada, pero Él coloca un montón de cosas impresionantes, impresionantes. Ahora, ¿quiere ver ejemplos de eso en la vida práctica en la Biblia? Es fácil. Los discípulos no eran los que, oiga, qué gente tan dura, ¿no? Que súper evangelistas y que súper gente dedicada y nada. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el mandato del Señor para ellos? Una cosa súper fuertísima. No les dijo sino nada menos y nada más en Hechos capítulo 1, versículo 8, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Uy, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, y hasta la última de la tierra. Esa fue la promesa que el Señor les hizo en ese momento. Interesante, les dijo, van a recibir el poder y cuando reciban el poder, ustedes me van a ser testigos. ¿En dónde? En todos esos lugares. ¿Ellos tenían eso? No, no lo tenían, tenían que esperar que viniera el poder de Dios. ¿Cuándo llegó el poder de Dios? Cuando descendió el Espíritu Santo. Ahora, ¿cuándo le pasó eso a usted? A usted y a mí nos pasó el día que creímos. O sea que el poder de Dios ya está ahí. Ahora, porque ellos sí salieron y se fueron a Jerusalén, Judea, Samaria. Bueno, hay que aclarar que no fue tan fácil que salieran. Dios les mandó a hacerlo y volvemos a lo mismo. Muy poquitos hicieron eso literal, ¿no? Muy poquitos realmente hicieron el asunto de manera literal. Si somos conscientes, la mayoría, el Señor le dijo que fueran a muchas regiones y ¿qué hicieron? ¿Dónde se quedaron? Solo en Jerusalén, únicamente.
Y entonces, ¿qué tuvo que ahora? ¿Y qué pasó cuando estuvieron hablando en Jerusalén? ¿Se recuerdan los resultados? Pedro se paró a predicar y conforme Dios dijo. Y Pedro no era un tipo que, uy, ese tipo había estudiado nada, no era el letrado ahí de la vaina. ¿Y cuál fue su resultado? Fantástico, porque Dios le colocó lo necesario para hacer las cosas que le mandó, aunque él era un inútil como todos nosotros somos. 3.000, 5.000 tipos le pagando discursos. Imagínense eso. Y lo más increíble, los discursos pegaban tanto porque era la palabra de Dios tan poderosa que la gente se rendía al Señor en cantidades. Pero el mandato era ir ¿a dónde? A Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Por eso le dijo, recibiréis poder. ¿Y qué pasó? Pues muchos no quisieron salir. ¿Y qué hizo el Señor? Pues les mandó una persecución. Cuando, como cuando el mundo no quiere buscar a Dios y les manda una pandemia, cosas así que pasan así de vez en cuando. Y les manda tremenda persecución. ¿Y qué pasó cuando las bellezas fueron perseguidas? ¿Qué tal? ¿Cómo les fue con la predicación? Fantástico. El evangelio se esparció y llegó a lugares donde antes no había llegado. ¿Y todo por qué? Porque ya tenían, Dios les había dado el poder, no se lo quitó, no se lo quitó a pesar de su desobediencia. Pero cuando prendieron la máquina que Dios había colocado, la vaina funcionó. Yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha colocado cosas allá adentro. Seguro a muchos. A los creyentes algo, a cualquier creyente algo. O una, lo voy a decir en términos de máquinas, o una o muchas. La pregunta es, ¿usted ya las prendió? ¿Están prendidas? Te dice, yo tengo unas máquinas en stop ahí, pero no las he usado. No, pues qué lindo. Qué bendición de muchacho. ¿Así nos sirve? ¿De qué sirve eso? El, lo que está diciendo este texto es Dios pone el querer, ojo, y aquí Dios, y está diciendo algo que Dios hace de una. Dios dice, vea, yo le pongo a usted, ejemplo, quiero que vaya y evangelice, como los jóvenes del sábado. Y obvio, asustados, ¿y qué pasó cuando abrieron esa boca? Pues lo que tiene que pasar, lo que se cumpla la palabra, que salen las cosas, que lo que parecía que no tenían, lo tienen, porque Dios lo produjo en ellos. Así de sencillo. Pues fue cuestión de sacarlo, de usarlo, de creerle a Dios y ejercitarlo. Y cada uno de los que está escuchándome tiene algo que Dios le ha colocado, una o muchas cosas, muchísimas, yo diría, para casi la mayoría eh, de los creyentes. Pero la pregunta que tiene que hacerse es por qué no sale. Tal vez nos falta meternos de verdad y entender realmente que Dios sí está colocando cosas, pero a veces como hay tantos afanes de este mundo, ay, no, es que no sé a qué centro comercial ir el domingo, o qué película ir a ver, o en qué o qué serie de televisión me trasnocho viendo los 65 capítulos de La Rosa de Guadalupe, no sé, alguna vaina así. Los afanes de este mundo de la plata, de las cosas, y sabe que eso no deja oír la voz de Dios y no deja que de verdad salga lo que sí Dios ha producido en cada uno de nosotros, porque Dios es el que lo ha hecho. Y hay otro versículo increíble. Todos hablan de que Dios da una potencia, o sea, cada vez que Pablo hablaba de lo que Dios había colocado, lo decía en términos de que le colocó un motor, una vaina, pero brava. Por ejemplo, aquí en Colosenses, eso es Colosenses 1:29. Dice, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de él, la cual actúa, ¿qué dice ahí? Mínimamente. Ahí, pequeñita, no, la cual actúa, dice, poderosamente en mí. Wow, interesantísimo eso. Eso es una cosa increíble, algo eh, fantástico, algo muy, muy, muy fuerte. Pero algunos se engañan y creen que eso de ser usados por Dios o de hacer cosas con Dios es solo para algunos. Señores, todos ustedes tienen que hacer la obra donde estén, en su trabajo, en la universidad, en el colegio y en la iglesia, obviamente, en lo que Dios vaya colocándoles. En lo que tengan, no en lo que ustedes quieran. A veces el error es que yo quiero tal cosa, yo quiero, no, en lo que Dios les ha colocado. Si no se los ha colocado, ¿para qué? Pero en lo que sí les ha colocado,
Lo que podemos esperar es que Dios va a actuar de una manera poderosísima, absolutamente poderosa. Y en medio de ese estudio me salió un versículo que yo, salvaje, uno que me recuerda a muchas cosas. Dice, hijitos míos, no os engañéis, porque Jehová os ha escogido a vosotros. Imagínense que a ustedes, imagínense eso. Creo que ahí decía hexamanitas, pero no alcancé a leer ahí eso. Para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y ciencia. Y muchos están engañados creyendo que no tienen que hacer nada con Dios, que se tienen que quedar quietos y que no se tienen que mover. No se engañen. Eso no es lo que dicen las escrituras. Nunca es por ahí. Eso es algo que debería estar claro en la vida de cada uno de nosotros. Y por eso es tan importante que no endurezcamos. Y la Biblia sabe que denuncia hace casi el mismo texto en Crónicas. Perdón, ahí sí, en Crónicas. Nos habla mucho de que no endurezcamos los corazones, de que no seamos como la gente de Israel que endureció su corazón y que... y eso es complejo. Muchos tristemente tienen esa condición de que no se meten con el Señor y que no, el orgullo no los deja, endurecen su corazón para actuar en lo que Dios les manda actuar. Por eso dice el texto que estamos estudiando, volviendo nuevamente a nuestro texto base, estamos en el versículo número 13, perdón, estamos en el versículo número 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer. Y ahora, la pregunta es quién lo produce. Y yo sé que algunos hermanos dicen, lo produjo en mi hermano en Cristo tal. Es que a mi hermano en Cristo, y Dios que le produce esas vainas a él, uy, pero harto. ¿En serio? ¿A su hermano y a usted no? ¿Eso es lo que dice el texto? Eso no es lo que dice el texto. Dice que Dios produce el querer en quién? En vosotros. Y hasta donde yo sé, vosotros son ustedes, hasta donde tengo entendido, ¿no? Y dice que Dios es el que lo produce. ¡Wow! Y dice, por el que produce en vosotros, en cada uno de nosotros. Así el querer como el hacer. Uy. Y habla del querer y el hacer de los creyentes, haciendo la voluntad de Dios, porque obviamente él lo aclara, haciendo la voluntad de Dios, dice por su buena voluntad. El querer se refiere, y para entenderlo, a una elección que uno hace con un fin determinado. No es un caprichito que usted un día llega, ay, yo quiero hacer tal cosa, pastor. A ver, ya madure, ya, ¿qué es eso? No, hablamos de algo que usted ha hablado con Dios, es que tiene un propósito espiritual, que Dios en verdad quiere. Y la evidencia es que no más de uno se da cuenta, oiga, Dios quiere esto con usted, hola, cosa tan increíble. Ese es el que llamamos el querer. No es un caprichito, un deseo, una cosa emocional. Por eso en la Biblia hay unos textos donde la gente le oraba al Señor pidiéndole específicamente que esas cosas, que el corazón de uno se doblegara hacia ello. Uno puede orar así. ¿Qué tal este Salmo 119, 36? Vamos a mirar, Salmo 119, 36. Inclina mi corazón a tus testimonios. Señor, inclina mi corazón así para allá. Wow, chévere, ¿no? Y obviamente ahí dice no a la avaricia. Wow. Increíble. ¿Qué quiere Dios? Básicamente Dios quiere que el pueblo se ofrezca voluntariamente a Él. Hay un versículo en el Salmo 110:3, muy interesante sobre eso, que dice, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad.
Entonces, este querer del que estamos hablando no es una mencionada que usted se pega, es una cosa que Dios coloca y que usted hace, que yo tengo que hacerlo, que nadie lo obliga, que Dios lo coloca y usted lo hace. Y puede que al principio usted se sienta como que yo no puedo, y es cierto, no podemos, o sienta miedo, temor, normal, pero sabe que usted sabe pues que es para la voluntad de Dios, ¿cómo no vamos a hacer eso? Ese es el asunto, y Dios, eso se llama el despertar. En la Biblia dice, y Dios despertó el corazón de Lidia, y Dios despertó el corazón. Y en la Biblia, en el Antiguo Testamento, hay otros que les pegó su despertado. Y la pregunta es que Dios a usted no se ha pegado su despertado, muchachos. Mm, interesante, ¿no? O sea, es Dios colocando cosas en el corazón. Y ojo, incluso en el corazón de los impíos. Uy, lo tenemos, por ejemplo, en el libro de eso ese libro es Esdras 7:27, por ejemplo. Un ejemplo de eso. Bendito Jehová Dios de nuestros padres que puso tal cosa en el corazón del rey. ¿Se acuerdan que Esdras se puso ahora y puso en el corazón? Váyase allá para su pueblo, allá. ¡Wow! Interesante. Ahora, muchachos, Dios está diciéndonos claramente que Él nos impulsa hacia esas cosas que Él desea. Él pone el querer como el hacer y está hablando que Él coloca, nos ayuda a tener esa elección cuidadosa, determinada, no emocional, no caprichosa, para llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Y el hacer significa las herramientas necesarias para llevarlo a cabo. Ahora, el problema no es del lado de Dios. Dios dice, oiga, yo le coloqué a usted el querer y el hacer, ahora, pero la vaina es que usted le pongo, lo inclino su corazón. O sea, inclinar el corazón. Usted dice, oiga, yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer eso, yo tengo que hacer eso. Y usted se como que se va doblando para allá. Pero también le dice y le da las herramientas para hacerlo. Le pone su palabra, le pone de nuevo, le pone. Y ahora del lado de Dios ya está hecha la vuelta. Eso se llama soberanía de Dios. Pero ahora, como la Biblia dice que hay esa paradoja, dice, pero hágalo usted, muévase. Y esa es la parte del ser humano donde nos quedamos. Porque Dios dice, hágalo, y ahora usted no actúa. Ese es el asunto. Ese es el asunto. Wow. Ahora, para poder hacer esto, obviamente eh, se requiere, obviamente, un corazón humilde, un corazón que se doblega a Dios y que le dice, Señor, yo de verdad quiero hacer tu voluntad. Y Dios, obviamente, cuando ve un corazón que básicamente la oración sería, yo, Señor, yo no sé hacer nada. Tú tienes todo, tú tienes el poder, tú tienes la fuerza, tú tienes lo necesario para llevar a cabo esto. Yo no la tengo, ayúdame. Cuando Dios ve ese corazón humilde, Dios dice, wow, eso es lo que necesito para que el querer y el hacer se desarrollen. Ahora, ejérzalo, ejérzalo. Y la otra razón es, ahí dice eh, algo que tiene que ver directamente con la voluntad perfecta y maravillosa de Dios. Y cuando lo dice por su buena voluntad, dice el texto, pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Habla que cada vez que hacemos lo que Él demanda, cada vez que hacemos eso, estamos haciendo su voluntad. Y sabe que eso produce una tremenda satisfacción en Dios. Eso se llama alegrar el corazón de Dios. Wow. Entonces el hacer se refiere a toda el querer, ese deseo, esa inclinación que Dios coloca, y el hacer es toda ese actuar, esa energía en particular que tenemos que ponerle nosotros porque Dios nos ha dado las fuerzas, porque Dios nos ha dado las herramientas, las máquinas para que las llevemos a cabo. Entonces él dice, ¿sabe qué? Dios pone el querer como el hacer. Hágale, hermano, hágale. Porque cuando usted lo hace, dice por su buena voluntad. Y significa porque cuando lo hacemos, estamos alineándonos con la voluntad de Dios, estamos pensando y haciendo lo que a Él le agrada. Increíble. Y ahí es donde viene la paradoja tan tenaz, ¿no? Lo hace todo, Él es poderoso para hacer todas las cosas, y pero que quiero que usted las haga. Ajá. Quiero que usted las haga. Los discípulos de Jesús eran como nosotros, débiles,
llenos de miedos, y el Señor tuvo que hablarles en algunas ocasiones. Les dijo cosas como: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Interesante, aunque Dios es autosuficiente, Él se mantiene solo, Él es todopoderoso, omnipresente, dice: pero quiero hacerlo con ustedes. Wow. Y como el plan de Dios es nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra santificación, coloca todo lo necesario para poder alcanzarla. Uy, ese es el punto. Y ese es el propósito que complace su buena voluntad. Cuando dejamos que ese querer, esa inclinación que Dios coloca y ese hacer, esa energía ejercitada, que de lo contrario no sirve, se mueve, entonces estamos haciendo la voluntad de Dios. Por eso yo les pregunto: ¿está Dios obrando en su vida? ¿Ha dejado que ese querer que Dios coloca en todo creyente se esté dando? Lo voy a decir más cruel: Dios ya hizo su parte, ahora va a hacer la suya. Ejerza. No hay nada que lo deba impedir. De eso se trata lo que nos trata de enseñar el Señor en esta noche. Por eso le damos al Señor todo mérito, pero también tenemos que decir, como dijo alguien: siervos inútiles, como dijo en la palabra, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. Y sabe que ya aún haciendo su voluntad, como en este texto nos pide, solo somos siervos inútiles. Pero ese es el contraste: somos siervos inútiles, pero Dios nos hace útiles. ¿Quieres ser un siervo útil para el Señor? Entonces medite en esto que hoy hemos hablado. Pide al Señor la sabiduría necesaria. Pídale que nos des: Señor, ayúdame. Quita lo que está impidiendo que yo no lo haga. Inclina mi corazón. Y ahora, y sé que al inclinarlo me estás dando las fuerzas y las máquinas, lo necesario para ejercerlo. Para ayúdame a moverme y hacerlo, porque eso demuestra, que es este contexto de esto, que me estoy ocupando en la salvación que me regalaste un día. Mis hermanos, que podamos llevar esto a cabo, porque necesitamos personas, necesitamos un pueblo que se ocupe en su salvación. Y al ocuparse en su salvación, ¿sabe qué? Es un pueblo que va a servir al Señor y que va a agradar al Señor, porque por fin vamos a estar haciendo su perfecta voluntad. El Señor nos ayude, hermanos. Por favor, meditemos, oremos mucho en eso. Recuerde, usted ya tiene eso. Dios ya lo colocó desde la salvación, ya le dio cosas. Deje que salgan. Déjese usar por Dios. No se engañe más. Amén. Que el Señor nos ayude, hermanos. Vamos a orar. Padre precioso, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos porque tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor, por tu buena voluntad. Perdónanos porque, a pesar de que inclinas nuestro corazón hacia ciertas cosas, aunque nos colocas tantas cosas para poder hacerlo, a veces, Señor, se impone más bien la necedad, la dura cerviz, como lo dice en tu palabra, y evita que hagamos lo que colocas o deseas que nosotros hagamos. Perdona nuestra negligencia, ayúdanos a salir de ella, y ayuda a cada hermano, Señor, que nos está escuchando, para que entienda, a que se ocupe, que todos nos ocupemos en nuestra salvación, en ese proceso en el cual tú nos estás ayudando a crecer, colocando las cosas que se necesitan hacer para agradarte, haciendo la voluntad perfecta tuya. Por eso hoy dejamos en tus manos lo que hemos hablado y pedimos nos lo recuerdes, pues es un trabajo de toda la vida. Y lo hacemos pidiéndolo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.